Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos uno, grupo número uno. Hoy es jueves, es 19 de mayo de 2022. Empecemos, vamos a continuar con el tema de esfuerzos efectivos. Andrés Ariel Rojas está levantando la mano, puede comentar si desea comentar algo. Andrés Ariel Rojas. Hola, buenos días, Inge. Me he equivocado, Inge. Ok, muy bien. Entonces, sigamos hablando de nuestro tema de esfuerzos efectivos. ¿Y qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Cómo calcular el esfuerzo efectivo, tanto en condiciones hidrostáticas como de flujo ascendente y de flujo descendente. Y detrás de esto, 5 ejercicios. Ya los tienen dominados, pero han ido con calma a aplicar toda esa información de lo simple a lo complejo. Y luego hemos visto el cambio de esfuerzos efectivos, hemos entendido que para ver qué sucede en el suelo tenemos que pensar en un recipiente con agua y un resorte en condiciones iniciales y en condiciones finales a corto y largo plazo, en lo que es una arcilla y es una arena. Y de esa manera hemos podido ver qué es lo que sucede en un perfil de suelo. En esencia hemos dicho, si estamos hablando de primera condición, una carga que se considera infinita en aplicación, o sea, desde menos infinito hasta infinito, produce un incremento de carga constante y ese incremento de carga constante en este estrato de arcilla, perdón, con una altura h viene dado por un delta sigma constante. Bien, y ahí hemos dicho, analicemos eso a corto plazo. Por lo tanto, delta U igual a delta sigma. Luego, cuando pasa un cierto tiempo y cuando el tiempo es infinito. Y cuando el tiempo es infinito, hemos hablado de delta sigma constante que se mantiene, un delta U cero. Y esta es la misma condición a corto plazo para la arena. Y hemos querido practicar eso, entonces han resuelto el ejemplo 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12. En cada uno le han puesto su nombre y después de poner su nombre han resuelto el ejercicio y entendiendo con preguntas, anotando. Y ahora vamos a repasar estos ejercicios. Al final han puesto su firma y tienen estos ejercicios en formato PDF. Nunca olvidarse de eso. Esa es la exigencia para cada clase. ¿Para qué? Para que el día de hoy puedan cerrar su conocimiento, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, con respecto al 5.6, recordamos y decimos, la idea era muy simple. Una arena sobre arcilla y un cierto nivel de agua. Entonces había que calcular, por supuesto, el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales. Y luego decía, ahora vamos a ver las condiciones a corto y largo plazo asociadas con que el nivel de agua se mantiene y hay una carga adicional. Entonces, primer ejemplo, una carga adicional. Y esa carga adicional la entendemos, eso es lo que debemos tener muy claro, involucra que en el estrato de arriba tenemos ese mismo incremento y en el estrato de abajo el mismo, porque es una carga
que se considera grande y tiene el mismo efecto en estos 30 metros. Por lo tanto, la carga anterior, y citamos un ejemplo, decimos era 180 aquí, a 10 metros de profundidad, ahora tiene que ser más 300, entonces es lo que aparece ahí, un 480. Y con relación a la presión de poros, hemos dicho muy bien con relación a la presión de poros, pensemos en que hemos podido calcular la presión de poros ahí, asociada con una condición hidrostática y este nivel de agua. Y ahora viene un cambio y ese cambio es clave y decimos, si es una arena, a corto plazo delta U es cero, ¿no? A corto plazo, un tiempo que es cero después de poner la carga. Y a corto plazo, el delta U en la arcilla es delta sigma, esa es la clave. Por lo tanto, si el delta U es cero, la presión de poros es la misma, cero ahí, y aquí ese 98.1 que vimos. E inmediatamente debajo, a corto plazo, en la arcilla, el delta U es delta sigma. Entonces, si el delta sigma es 300, de ahí viene ese valor y ese valor en la arcilla, ¿no? Y por debajo de ese hay otra arena, entonces a corto plazo se mantiene ese punto. Y después la condición a largo plazo. Entonces la condición a largo plazo, vamos a decir, involucra un t igual a infinito, entonces el delta U sigue siendo cero y aquí el delta U se vuelve cero. Por lo tanto, es fácil de ver que este y este punto son el mismo. Como el delta U que era 300 se disipa, volvemos a este punto. Y el esfuerzo efectivo es solo la diferencia. Entonces, ustedes han resuelto eso y con esta explicación de saber cómo enfrentar el problema, de seguro están listos, pero si hay alguna pregunta, para esto es esta clase. ¿Tienen alguna pregunta con relación a este ejercicio? Bien, ninguna. Vemos el siguiente ejercicio, el ejemplo 5.7. En el ejemplo 5.7 se da una laguna y se dice en condiciones iniciales, ahí está el agua, y vamos a poner el peso unitario 10, no 9.81, luego la arcilla y luego la arena, esas alturas, de modo que no es difícil hallar el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo en esas condiciones. Y si pensamos en dos puntos, pensamos en primer lugar en el esfuerzo total aquí, entonces decimos es 50. Y más abajo es ese 50 más 19 por 5, ¿no? Entendemos bien. Y en cuanto a presión de poros, lo propio, decimos hay una condición asociada con el agua igual a 50 y debajo 100. No hay problema con aquello. Los primeros 5 ejercicios nos han ayudado a ser expertos en eso. Muy bien, ahora la clave es que aquí hay un cambio en el agua y vamos a pensar en la arcilla. Entonces decimos, vamos a corto plazo, y primero solo nos concentramos en la arcilla y decimos corto plazo involucrado un movimiento de agua hasta ese punto. Estamos con el tiempo igual a 0 corto plazo y cualquier cambio en la arcilla delta U tiene que ser igual a delta sigma en cuanto a presión de poros en la arcilla, ¿no? Es lo primero que estoy viendo. Entonces digo, muy interesante, ¿cuál es el delta sigma que se da? ¿Hay algún delta sigma? Y la respuesta es sí. Ahora, como el nivel de agua ha bajado,
Entonces, en un instante de tiempo baja, consecuencia, el esfuerzo total cambia y vemos, ¿no? Ahí el esfuerzo total ahora es 0. Y para el siguiente punto va a ser 19 por 5, 95. Entendemos muy bien cómo hallar esos dos puntos. Consecuencia, el delta sigma es fácil de hallar, tanto en la parte superior como en la parte inferior. El valor de delta sigma, si tomo para esta parte superior, el delta sigma va a ser el esfuerzo actual menos el anterior. Y el anterior era 50, entonces menos 50. El delta sigma queda claro que es menos 50. Y lo mismo va a salir ahí abajo. El delta sigma es el actual 95 menos el anterior 145. Por lo tanto, es menos 50. Entiendo. Consecuencia, el delta U a corto plazo en la arcilla es menos 50, tanto arriba como abajo, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y digo, excelente, menos 50 debería yo decir el valor anterior, 50, menos 50, ¿no? 50 menos 50. Entonces, vengo acá y digo el valor anterior menos 50, 0, está bien. Entonces, pongo ese valor como 0, valor perfecto. Perfecto en el sentido de está bien. Y luego el valor anterior era 100, se nota aquí, y el delta sigma es menos 50, entonces ahora llego a 50. Entonces, ¿cómo debo ver este valor de 50? Lo debo ver como el valor anterior menos el delta sigma. Ahí está el 50. ¿De acuerdo? Bien. Y ese valor debería ser, si me permiten, he hecho mal eso. Este valor debería ser este de acá, 100 menos 50. Y ahí tengo las condiciones a corto plazo en la arcilla. Ahora dejo que pase el tiempo, ¿no? Ahora quiero hacer el análisis en esa arcilla a largo plazo. Entonces digo, ahora voy a considerar que el tiempo es infinito, por lo tanto el delta U es 0 en la arcilla. Si el delta U es 0, eso quiere decir que mi menos 50 va a ir cambiando a menos 40, menos 30, menos 20, menos 10 y llega el momento en que es 0. ¿Verdad que sí? Y en ese sentido, digo, por lo tanto, ese valor debería volver a largo plazo a 50. Y sucede normalmente. Pero aquí digo, aquí hay una condición adicional a los ejercicios anteriores. ¿Cuál es la condición adicional? Que el nivel de agua también ha cambiado. La presión de poros no es 50 más. Adicional a esa condición, el nivel de agua es 0. Entonces, tiende a ese valor de exceso de poros ser menos 40, menos 30, pero ahí arriba la presión de poros es 0, ¿no? Por lo tanto, no va a subir 10, 20, 30, 50, porque la presión de poros ahí es 0. Entonces, en el tiempo se equilibra y ese valor termina siendo 0 en el infinito. Esa es básicamente la idea de ese punto. Y abajo lo propio, ya es el infinito y ya pasó mucho tiempo. Entonces, este nivel que ya no está arriba, está abajo, va a influir también sobre el punto de abajo. Las condiciones de agua ya no vienen aquí, sino aquí. Por lo tanto, ahora sí es 5 por 10. Entonces, ahora el valor sigue siendo 50 en ese sentido. Esas son las condiciones en la arcilla, ligeramente diferentes al agregar algo más
cuando hablamos de esta arcilla y la presión de poros. Pueden hacer sus preguntas con respecto a la arcilla. Entramos a la arena en un instante. Bien. Entremos a la arena. Imaginémonos en la arena nuestra situación de una laguna. Entonces, por ejemplo, dibujemos aquí arriba nuestra laguna y digamos, tenemos un perfil de suelo y lo vamos a dibujar así. Y decimos, esa es la laguna y esa laguna tiene un cierto nivel de agua y vamos a decir, ese es el nivel de agua. Y entendemos que hay una arcilla por debajo y vamos a dibujar que la arcilla está realmente a ese nivel. Esa es la arcilla. Y esta es una arena. Y esta de acá es la arcilla. Y debajo está la roca, esta que es impermeable. Estamos nosotros analizando en una sección y estamos asociando. ¿Con qué sección estamos asociando? Con una sección ahí. Entonces ahí vemos una altura de agua, una altura de arcilla. Ahí después no es roca, eso borro. Y después de la arcilla y otra vez arena, ¿no? Entonces ahí anoto que hay otra vez arena. Muy bien. Y me imagino lo que sé, primer caso que yo conozco es que este estrato de arcilla se extienda menos el infinito hasta el infinito. Eso es algo que asumo muchas veces, ¿no? Ese estrato de arcilla largo desde la izquierda a la derecha, ¿no? Esa es básicamente la idea. Pero, ¿qué sucede en ese caso? Yo entiendo que si bajo el nivel de agua, ¿no? Y el nivel de agua en la laguna se seca, entonces digo, ha llegado ese nivel hasta aquí. Entonces estoy en la condición que veo ahí y ya he visto la respuesta en esa arcilla cuando sucede eso. Ahora estoy entrando a la arena. ¿Qué sucedería en la arena? Bueno, en la arena yo tendría un piezómetro y digo aquí abajo pongo un piezómetro y me pregunto hasta dónde se eleva. Y digo, no hay condición especial adicional, se eleva hasta esa posición. Porque pasa mucho tiempo y se equilibra hidrostático con eso, condiciones iniciales. Y ahora baja inmediatamente en la arena y ¿qué debo esperar que pase en la arena abajo? Como hay un estrato de arcilla entre medio, pues el estrato de arena no distingue que ha habido un cambio arriba. Entonces el nivel se mantiene en una primera condición. Debería yo pensar que se mantiene ahí. Esa es una primera opción. Esa es la que hemos venido analizando en todos los ejercicios. Pero ahora, ¿qué pasaría si ustedes se imaginan, es otro caso, que este estrato de arcilla realmente termina aquí cerca, allí, y luego aquí, y la arcilla solo está en esa posición?
poco. Está bien, es posible, ¿verdad? Y el análisis que he hecho sigue siendo correcto en la arcilla. Pero ahora al pasar a la arena, imagínense lo que va a suceder cuando el agua baje. Cuando el agua baje a esta posición, entonces va a influir sobre este punto, ¿no? Cuando el agua baje, pues, el agua va a estar aquí y aquí. Y obviamente, como esto es arena ahora, ya no más arcilla, entonces va a influir inmediatamente sobre ese nivel. Entonces, en ese caso, se nota que el nuevo nivel aquí abajo va a estar asociado con el de ahí arriba, en esta situación. Entonces, en esta situación, que es especial, no es la más común, pues agarramos y venimos a la arena y decimos a la arena a corto plazo. Entonces, la arena a corto plazo, tiempo igual a 0, sigue involucrando igual que siempre, un delta U igual a 0. Entonces, si el valor era 100, aquí 50 y aquí abajo 100, entonces aquí quiero decir, si aquí era 100 y abajo 150, con un delta U 0 debería mantenerse en 100 y 150, ¿verdad? Debería en 100 y 150, pero no se mantiene porque es este otro caso. Es el caso en el que hay una conexión directa, entonces el nivel de agua viene determinado por este punto. Entonces si viene dado por ese punto, quiere decir que el nivel de agua está ahí, 5 metros. Entonces de ahora sí, de ahí viene el 50 aquí otra vez. Y abajo el 5 más 5, 10 por 50 aquí. Entonces, de ahí viene que a corto plazo la arena tenga ese nivel. Y ya a largo plazo, también. Ya no cambia. Pero miren cómo, aparte del delta U, influye la posición del nivel de agua a la que ha llegado. El delta U sigue siendo 0, pero porque la posición del nivel de agua cambió, es que tengo eso. Entonces, si visualizan eso, están tranquilos. Realmente, esos son todos los ejercicios y no hay problema. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, en ese sentido, ahora viene el ejercicio 5.8 y el 5.8 más modificaciones para entenderlas bien. Está el nivel de agua, una grava, arcilla, condiciones iniciales y ahora un cambio, una carga más un cambio en el nivel de agua, ahí vamos incluyendo cosas, y un cambio en el gamma. Entonces lo mismo de siempre, ahí está lo mismo de siempre. Por lo tanto, el valor aquí era 220 en esta condición, con el cambio de agua y la carga, ahora es 200, consecuencia estamos hablando de menos 20, aplicados como siempre. Si tienen alguna pregunta, háganla con respecto al ejemplo 5.8. Y luego viene el ejemplo 5.9. Hay más detalles, pero lo mismo de siempre, pero con ligeras modificaciones con respecto a los casos anteriores. Entonces, ahí está el nivel del terreno, una grava con un peso unitario, porque la grava está húmeda, saturada abajo, un peso unitario mayor, después una arcilla y una arenisca. Y en la arenisca un nivel mayor,
Ya hemos entendido por qué se puede dar eso. Perfecto. Y nos dice, bueno, condiciones iniciales, no hay problema. Y empieza a decir, va a haber varios cambios. Entonces, primer cambio, aquí disminuye 2 metros el nivel de agua acá. Entonces, ¿cómo afecta eso el sigma, el U y el sigma prima? Está ahí. ¿Alguna pregunta al respecto? Y luego dice, ahora vamos a hacer que el nivel aquí, que era 6, ahora baje 5, 5. Entonces, a las condiciones anteriores, 5, 5. ¿Y cómo influye eso en el punto inferior? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Y luego la idea de que ahí abajo baja hasta 0. Muy bien. Entonces, ahí está la idea en diferentes niveles y este ejercicio me permite ir con calma sobre varias cosas, varios cambios. Excelente. Entonces, después de aquello, dice, ahora vamos a ver profundidades, nivel al que se puede excavar. Y el nivel al que se puede excavar, lo hemos entendido, está asociado con que en la arenisca hay una situación especial, un esfuerzo sigma y una presión de poros U. Y conforme excave más, el sigma disminuye, por lo tanto, en esta condición puede haber problemas. Entonces, de ahí viene la profundidad máxima de excavación. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Y luego viene el ejemplo 5.10. En este ejemplo 5.10, pues da un perfil hasta 12 metros y arcilla, arena, arcilla, arena, arcilla, arena. Y varias situaciones de nivel freático de piezómetros. Y de ahí el cálculo de sigma, de U, que además involucra ascenso capilar. Y una carga, una excavación y una carga infinita constante. Igual han resuelto este ejercicio y quizá tienen alguna pregunta. Y luego el ejercicio 5.11, en el que lo propio hay una condición inicial y después, en este ejercicio 5.11, aparece una carga adicional y esa carga no es constante, eso es diferente aquí. Pero como hemos entendido todo, puedo manejar, me dices, parte del problema de que aquí la carga se incrementa de esa manera. 75 arriba y a 10 0 y es lineal. Entonces conozco en dos diferentes puntos el incremento que ya no es 75 igual. Pero con los mismos conceptos resuelvo cuáles son los esfuerzos y las presiones de poros. ¿Alguna pregunta con relación a este ejemplo 5.11? Y por último, el ejemplo 5.12, que básicamente es de un examen.
el segundo examen parcial de 3 de junio del 2019, semestre 1-19, en que otra vez vuelve a dar un perfil y hay que hallar el esfuerzo total y la presión de poros y luego, en condiciones finales, una excavación y una carga. Entonces hay que hacer lo de siempre. Pero aquí adicionalmente dice, ¿podrá haber levante aquí cuando no esté esta carga? El rato que se excava y todavía no se ha construido, uno dice, tal vez, ¿dónde podría haber levante? En los lugares donde la presión de poros puede estar encima de la presión hidrostática. Entonces, si el nivel de agua es este, ya veo aquí abajo un nivel mayor en esta arena. Entonces digo, tal vez ahí realmente el nivel de agua sea mayor, en este caso, la presión de poros. Entonces, comparo aquí a 9 metros el sigma correspondiente en el momento que se pida con el U. Y más abajo digo, aquí hay otra vez arena, y hay otra vez una presión de poros grande, entonces tal vez ahí también tenga algo que ver. Entonces en ambos lados comparo sigma y U y miren qué interesante, a 9 metros factor de seguridad 1,65 y más abajo a 14 metros con ese U en ese caso. Sigma es 250, por lo tanto el factor de seguridad es menos 1,16. Muy bien, entonces esa es básicamente la idea de todos los ejercicios que ya han hecho, ¿no? Esa es la clave. Ya han hecho, ya están en PDF. ¿Pueden levantar la mano los alumnos que tienen su ejercicio ya en PDF para subirlo? ¿Listo? Bien, entonces han levantado la mano 25 personas. Poquito, poquitísimo. Bien. Pueden bajar la mano, gracias. Pero igual, he dicho poco por lo general, pero a veces uno se olvida del esfuerzo que han hecho. Los felicito, es para entender todo. Entonces, han alcanzado un buen nivel. No recojo siempre, eso no hay que olvidarse, pero hay que estar listo cada clase. Bien. Entonces han hecho bien, han entendido. Es importante entender este tema en ingeniería civil. Muy bien, entonces ahora vamos a otra parte. Vamos a hablar de aplicaciones ingenieriles. Y para hablar de aplicaciones ingenieriles, vamos a recordar nuestro caso de flujo hidrostático, o sea, condiciones hidrostáticas sin flujo, flujo ascendente y flujo descendente. Y en cada caso vamos a nosotros decir, me interesa especialmente cualquier punto, y cualquier punto era el punto C, y ahí yo tengo una sección A y una profundidad Z. Por lo tanto, hay un volumen que es el área multiplicado por Z. Y ahí estoy analizando para todos los casos. ¿Y qué he analizado en cada uno de esos casos? El esfuerzo efectivo, ¿verdad? Y he podido ver cuál es el esfuerzo efectivo en cada uno de esos casos. Entonces he dicho, eso equivale a que he calculado el sigma prima ahí, el sigma prima aquí y el sigma prima ahí.
Y de hecho ha sido fácil, he entendido que el sigma prima aquí era gamma prima por z. En este otro lado, el sigma prima era gamma prima por z menos I gamma del agua por z. Y en el otro, el sigma prima era gamma prima por z más el I gamma del agua por z. Entendido. Y puedo calcular ese esfuerzo efectivo. Ahora, ¿qué pasa si quiero una fuerza? Ese esfuerzo efectivo también puede equivaler a una fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podría yo decir, la fuerza que se da aquí viene en ese sentido y esa fuerza tiene que ser el sigma prima multiplicado por el área. Y lo mismo aquí, el sigma prima por el área es una fuerza y aquí sigma prima por el área. Eso me queda claro. Y ahora en su texto está esta situación y dice, aquí está la fuerza de la que hemos hablado, el gamma prima por z por a. ¿Por qué? Porque esto es gamma prima por z por a. Ahí está. Y estas son las condiciones hidrostáticas. El volumen del suelo que estamos tomando es z por a. Bien, puedo hacer eso para este caso. Y están las condiciones hidrostáticas, digo, es la condición 1. Y luego paso a la condición 2 de flujo ascendente y veo aquí, bueno, la de arriba era la condición 1 y esta es la condición 2, que tengo eso, el valor de esfuerzo efectivo por el área y una fuerza en un volumen Z por A. Y luego veo que esta era la condición 3. Entonces, aquí digo, este me da la condición 3. Entonces, eso es sigma prima por A y me da una fuerza. Correcto. Entonces, además, dejo eso tal cual y esta de flujo ascendente y esta de flujo descendente las separo porque tiene esta fuerza dos componentes, ¿no? Se nota clarito. Una componente Z por gamma prima, Z por gamma prima, que resulta ser igual a la de la condición hidrostática. Y además otra componente que tiene que ver con I Z gamma del agua y la pongo aquí. I Z gamma del agua y Z gamma del agua. La separo. Entonces me queda muy, muy claro, ¿no? Que adicional a la condición hidrostática, cuando hay flujo ascendente, hay una fuerza en el sentido hacia arriba, hacia arriba. Y en la condición de movimiento de agua hacia abajo, hay otra fuerza adicional a la hidrostática que tiene que ver, que tiene que ver, es calculada de esta manera y es en el sentido del movimiento. Y ahora decimos esa fuerza adicional a la condición hidrostática, le ponemos un nombre. Es la fuerza de escurrimiento. Fuerza de escurrimiento. Adicional a la condición hidrostática, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien, ¿han entendido qué es la fuerza de escurrimiento? Y le podemos poner un símbolo. Y decimos que esa fuerza de escurrimiento tenga un símbolo. Y decimos que sea U'. U'. Excelente. Y ahora nosotros decimos, ¿y qué pasa si ese U lo expresamos en función del volumen? Yo sé cuál es el volumen, ¿no? Z por A en todos los casos. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, voy a poner U' entre el volumen
y digo eso es U', no, U', directamente sustituyo y digo el valor de U' es aquí y el gradiente hidráulico por Z por gamma del agua por el área. Y divido entre el volumen, que es Z multiplicado por el área. Entonces digo, muy simple, Z, Z, A. Entonces ya sé por qué he dividido entre el volumen, es I multiplicado por gamma del agua. La fuerza de escurrimiento tiene que ver con el gradiente que se da. Si el gradiente es cero porque no hay movimiento, la fuerza de escurrimiento es cero. Pero si hay un gradiente, en el sentido de flujo, la fuerza de escurrimiento es muy, muy clara cómo va a funcionar. Perfecto. ¿Cuál es el gradiente? Yo he aprendido aquí, ¿no? Digo, si es que en este caso no hay flujo, el gradiente es cero. Y en este otro caso, el gradiente tiene que ver con el delta H del sistema. En este caso estoy viendo entre ese y ese punto, entonces entre ese y ese nivel hay un delta H dividido entre la longitud que era Z. Es un gradiente uniforme, permanente. Y adicionalmente en el otro caso, el gradiente sigue siendo el delta H sobre el Z, porque el Z es la distancia entre los dos puntos considerados. En este caso, yo sé que entre los dos puntos considerados, el valor de Z es ese. Y ahí hay una altura total, hay otra, la diferencia entre esos dos puntos. Y si yo tomo entre estos extremos o este punto o el otro extremo, como es flujo en una dimensión, el gradiente siempre es el mismo. Son las condiciones en una dimensión. Y cuando aparece esto, estas diferencias de fuerzas, se refiere a eso, a la fuerza de levante. Y cuando va en uno y otro sentidos, aquí dice puede ser negativa o positiva por la dirección, pero en general la magnitud es I por gamma del agua, que es lo que se tiene aquí, parte del texto. Bien, entonces esa es una idea clara, simple. La fuerza de escurrimiento por unidad de volumen es el gradiente multiplicado por gamma del agua. Preguntas. Bien. Entonces, sigo adelante y ahora aplico esto a una condición. ¿Cuál es la condición a la que aplico? A un flujo en dos dimensiones. Y empiezo con la condición simple, ¿no? Ahí está la condición simple. ¿Cuál es la condición simple? La que está aquí, un suelo que tiene una profundidad T debajo de un estrato impermeable. El suelo, por este suelo puede pasar el agua. Construyo una tabla estaca, le doy una profundidad D a esa tabla estaca y eso hace que haya un cierto nivel a la izquierda, otro a la derecha, un delta H. Como hay un delta H, el agua fluye de izquierda a derecha. Entonces puedo decir que realmente va a haber movimiento de agua en dos dimensiones, más o menos en ese sentido, ¿no? En dos dimensiones de un lado a otro. Y puedo yo ver que en general aquí el agua desciende y en general aquí el agua asciende. Entonces digo, claro, no es una condición hidrostática, es una condición de movimiento y tiene dos partes, flujo descendente, que sé que no me tengo que preocupar, y el flujo ascendente. Y en el flujo ascendente
sí me tengo que preocupar en el flujo ascendente, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y puede, y aquí también viene la idea de que podría yo tener dos niveles, podría tener diferentes estratos como he visto, pero ahora tengo un solo suelo, igual me debo preocupar por un levante, o detrás un esfuerzo que represente, esfuerzo efectivo cero. Entonces, normalmente los autores han dicho, para cuidar eso, lo que se sabe es que si hay una profundidad D aquí, viene dada por la tabla estaca y la altura de levante, vamos a tomar un bloque que tenga D medios y por supuesto de espesor 1 y va a tener un volumen conocido D por D medios por 1, un medio de D al cuadrado, es el volumen de ese bloque por 1, ¿no? Y ese es el que se puede levantar y deberemos comparar igual que hacíamos antes. Debiéramos o debemos es la palabra, debemos comparar en esencia el factor de seguridad, o sea, igual que antes un sigma I y además una presión de poros. Noten que la presión de poros va a ser diferente a la izquierda y a la derecha. Es una presión de poros promedio que tomo ahí en ese ancho de medios. Igual que antes puedo decir el factor de seguridad. Para ese nuestro caso va a ser el valor de sigma sobre U. Y hay un área abajo, es de medios por 1, pero pongo solo por el área abajo y por el área ahí. Entonces digo, el sigma por el A es una fuerza. Y como además es por 1, por el volumen, entonces sigma por el A va a ser igual al peso. Y la presión de poros U por A va a ser la fuerza de levante, U. Entonces ni necesito decir y no debo decir S1. Y simplemente igual en C no parece B, no parece U, parece B, entonces vuelvo a poner y digo, realmente es U. Entonces el factor de seguridad va a representar comparar el peso de ese bloque con la fuerza de levante. Y anoto claro, fuerza de levante. Yo digo, ya conozco la fuerza de levante. La aprendió en el capítulo 4, es eso. Si yo calculo el diagrama ahí abajo, a este nivel, el valor de U a un extremo va a ser mayor que allá, pero el área de eso multiplicado, ¿no? El área del diagrama de presión de poros, esa es la fuerza del levante. Y ahí está el factor de seguridad W sobre U. Es lo que acabo de ver, de ahí se dice la comparación y así me aseguro que no vaya a haber levantamiento. Si el factor de seguridad es 1, va a haber. Si el factor de seguridad es menos de 1, ni qué decir. Pero si, por ejemplo, el factor de seguridad es 2, ya tengo la certeza de que es más pesado lo de arriba que la fuerza. Es otra forma de expresar lo mismo en dos dimensiones, considerando el D medios y el U promedio, ¿no? Porque el U no es el mismo. A un lado, he aprendido en el capítulo 4, es mayor que al otro. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Les queda claro este asunto del levantamiento? Bien. Y ahora, adicionalmente decimos, voy a
cambiar mi situación y voy a pensar en que también debo comparar en el mismo lugar aquí el peso con U o el sigma con U, pero ahora como yo he aprendido algo más, puedo pensar solo, ya no solo en la fuerza de levante, sino en la fuerza de escurrimiento, U', ¿no? Aquí dije, hay una fuerza de escurrimiento U' adicional a lo hidrostático. Entonces digo, adicional al hidrostático, puedo pensar en mi fuerza de escurrimiento. Por lo tanto, arriba el peso tiene que ser adicional al hidrostático. Y esa era exactamente la definición. No la hemos visto en gran detalle, pero era la definición del peso unitario sumergido. El peso unitario y el peso unitario sumergido. El peso unitario saturado menos el peso unitario del agua es lo adicional a lo hidrostático. Ahora lo vemos mejor. Por lo tanto, este peso sumergido es W'. Y por supuesto que si yo sabía que el valor de gamma era el peso sobre el volumen y el peso es gamma multiplicado por el volumen, el valor de peso unitario sumergido es el peso sumergido sobre el volumen. Por lo tanto, el peso sumergido es el gamma prima por el volumen. ¿Y qué era el gamma prima? Definición gamma o gamma saturado, pero obligado, como hay agua allí, está saturado, menos el gamma del agua. Capítulo 1, definición de peso unitario sumergido. Entonces, conozco este y por supuesto que conozco ese. Entonces, hago la comparación y da lo mismo. Factor de seguridad, peso unitario sumergido sobre U'. Es la misma comparación expresada en otros parámetros. Entonces, empiezo y digo el W' tiene que ser, aquí está, gamma prima por el volumen. Entonces, gamma prima, aquí está gamma saturado menos gamma del agua, por el volumen. D por D medios por 1 y tengo el W', ahí está. Y además tengo el U', acabo de definir eso hace unos minutos. Por lo tanto, el U', que lo expresé así en el texto, ¿no? El U' por volumen del suelo es el I por gamma del agua. En este sentido, hacia arriba, no me preocupo mucho. I por gamma del agua. Y ahora digo, ¿y cómo va a funcionar? Yo sé que hay diferentes alturas totales y yo sé que hay diferentes gradientes a lo largo del punto de abajo. Por lo tanto, digo, igual que antes, podré calcular para ese punto, para ese y para ese y para ese diferentes valores de gradiente. Entonces, si yo hago una relación gradiente en función de la distancia para los puntos que calcule el gradiente, como yo sé, voy a tener diferentes valores y realmente va a haber un I promedio, que en inglés IAV, un I promedio, porque varía, ¿no? De punto a punto el gradiente hidráulico, porque son dos dimensiones. Si fuese el flujo en una sola dimensión, un solo gradiente, pero entiendo que va a haber diferentes gradientes. De aquí a aquí, un gradiente. Y de aquí hacia arriba, otro gradiente, otra diferencia de alturas entre ese punto y ese, ¿no? Entonces, de ahí diferentes gradientes en estos puntos. Y de ahí la idea de un promedio. Por lo tanto, este gradiente no es único, es el promedio ahí abajo. Y ese gradiente promedio es el que viene aquí. Entonces, U', U' es un medio de D al cuadrado, porque es el volumen del suelo, por I gamma el agua, pero el gradiente promedio por gamma del agua. Entonces ahora digo, ya he calculado
el valor de W', aquí está, y también el valor de U', aquí está. Solo divido, ¿no? Uno entre el otro, y ¿qué resulta? Que el factor de seguridad tiene esta forma, gamma prima y promedio gamma del agua. Gamma prima y promedio gamma del agua. Entonces, antes, por la idea, se quedó en esta ecuación, W entre U. Pero ahora, interesante cómo aplicando este otro método, puedo llegar a otros parámetros, gamma prima sobre I gamma del agua. Y ahora digo, pero realmente yo conozco esta ecuación en una dimensión. En una dimensión y es uno solo. ¿Y qué pasa si el factor de seguridad es 1? ¿No? O sea, realmente hay levante. Entonces, sería el gradiente gamma prima sobre gamma del agua. Y digo, pero eso era el gradiente crítico en flujo ascendente. Claro, es lo mismo, ¿no? Pero tiene que ser un promedio y expresado en función de un factor de seguridad. Esa es la idea. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Algunas personas ahora han dicho, es importante esto y no me voy a complicar con promedios y entrar el capítulo 4, voy a simplificar. Entonces, la misma idea de tener el D y el D medios, el W' y el U', ¿no? Hay que tener cuidado, el U'. Y en ese sentido, han dicho, voy a yo hallar un factor C sub 0 en especial, y voy a hallar el factor de seguridad en función de ese C sub 0. Entonces ellos dicen, aquí hay un nivel H1, aquí hay un nivel H2, está el delta H, está el valor de D, el valor de gamma prima, gamma del agua y el C0, y así tengo el factor de seguridad, que es lo mismo de antes, ¿no? No me olvido, es lo mismo de antes. Va. Y estos autores me dan una tabla y me dicen, compare D sobre T, D sobre T. Si es 0,1, tome C0 tantos. Si está en el otro orden, tome tantos. En otras palabras, me dice, en lugar de hacer una red de flujo o cualquier otra cosa, directo, solo tome el delta H. Aquí está. El gamma el agua, el D, el gamma prima y el C0, que es cuestión de geometría, y va a poder calcular mucho más rápidamente el factor de seguridad. Y uno dice, perfecto, me gusta esto, fácil, simple para esta condición, ¿no? Bien. Ahora pasemos a otra idea. Volvemos a traer nuestros factores de seguridad. Con el mismo ejemplo, factor de seguridad, el primero era W sobre U, conocido. El segundo era W' sobre U'. Y el tercero era lo mismo, ese factor. Están los tres juntos, ¿no? Se puede decir la primera forma de expresar, la segunda forma de expresar. Claro, habíamos llegado ahí, todo aquello, no hay problema. La tercera forma de expresar. Y nos preguntamos cómo evitar el levantamiento. O sea, hacemos un cálculo, vemos el WLU o el W', que involucra gamma prima y el gradiente, o usamos esta y el factor de seguridad es 1, se levanta.
Entonces, ¿cómo evitamos ese levantamiento? Decimos, en primer lugar, debería yo fijarme en este delta H. Si delta H es menor, entonces el factor de seguridad aumenta. Entonces, primera solución para evitar el levantamiento. Primera solución para evitar el levantamiento, hacer que baje este nivel o suba este nivel. El delta H es menor, el factor de seguridad es mayor. Excelente. Ahora digo, no, pero esas condiciones ya no las puedo evitar, se van a dar siempre. Ok, segunda medida. Veo aquí el valor de D cómo influye, ¿no? Esta ecuación me ayuda a ver mejor que esta, cómo influye D. Si D aumenta, el factor de seguridad aumenta, ¿verdad? Consecuencia, digo, la otra manera es bajar esto. Si llego hasta ahí e interrumpo el flujo, mejor todavía, ¿no? Pero normalmente el bajar en las profundidades que se dan no siempre es posible, entonces vamos a decir que hay una profundidad dada y no mejora. O mejora, ¿no? Tal vez mejora, ¿no? Cuando aumento D, cuando aumento el valor de dt, aquí además cambia el C0 y disminuye. Entonces aumenta D ahí y disminuye el C0. Entonces claramente aumenta el factor de seguridad. Mientras más bajo sea eso, mejor. Perfecto. Entonces esa es otra manera. ¿Y qué pasa si ya no puedo? Ya el diseño es ese, por X o Z motivo, entonces ahora sí se levanta. ¿Qué otra opción tengo? ¿Habrá alguna otra opción? La respuesta es sí. Yo puedo traer un suelo y ponerlo ahí. Vacío mi suelo y como teóricamente solo se va a levantar de medios, teóricamente hasta ahí, ¿no? Y de ahí le pongo un suelo y digo ese suelo va a tener un peso unitario. Y le llamo F, ya voy a entender por qué en un momento. El peso unitario compacto y tiene ese y además le doy un espesor D sub F o D sub 1, lo que sea. Entonces se nota claramente que ahí le estoy agregando un peso, ¿no? Y si le estoy agregando un peso, pues va a mejorar el factor de seguridad. Entonces hay que ponerle un suelo, es otra opción. Y este suelo, vamos a entender en un momento, se llama un filtro, por eso el F. Realmente se llama filtro. Y lo que hay que hacer es ahora diseñar ese filtro. Veamos cómo. Entonces, no olvidemos el mismo caso, pero le estamos poniendo un suelo en especial. Nosotros decimos va a tener tal peso unitario. Lo vamos a compactar para que tenga ese peso unitario. Y tiene que tener un espesor para mejorar nuestra condición. Entonces, otra vez digo, va a ser cuestión de un peso sumergido comparado con la fuerza de escurrimiento. Y ahí digo, el factor de seguridad va a ser el W' anterior más el W' del filtro, ¿no? Eso me queda muy claro, dividido entre U'. Y U' ya lo he calculado, yo ya sé cuánto es el valor de U' por unidad de volumen, es un medio de D al cuadrado por el I promedio por gamma del agua. Ya, es el mismo de siempre. Ese es el que va abajo. Ahora, si es el mismo de siempre, quiere decir que no han cambiado las condiciones aquí de agua. Al poner eso, no ha habido un cambio, porque habría cambios si hay otras condiciones. Entonces, digo, he puesto ese suelo de tal manera que no hay un cambio. El agua sigue moviéndose como antes, pero hay un suelo que influye solo en el peso. Entonces, eso es lo que aparece ahí. Condición, este filtro debe realmente
responder a aquello, a que no hay cambio de la condición de movimiento de agua. Y de ahí viene que arriba solo es cuestión de sumarle el peso del filtro y el peso del filtro está definido, ¿no? Gamma del filtro por DF por D medios por 1. Y eso es lo que aparece ahí, pero en lugar de DF un D1. Luego hago todas esas operaciones, el gamma prima entiendo, el gamma prima entiendo, y al hacer la operación el factor de seguridad es ese. Y gamma el agua, gamma prima, más un D1 sobre D gamma prima el filtro. Entonces, tengo yo el factor de seguridad en función del D del filtro y del gamma prima del filtro. Consecuencia, va a aumentar el factor de seguridad. ¿Y qué pasa si yo digo el factor de seguridad es 2? Quiero que sea 2 y voy a estar tranquilo con el valor de 2. Bueno, entonces despejo el D y resulta que ya tengo el D. El gamma del filtro, pues yo lo coloco. No es que lo calculo, sino que decido cuál va a ser dependiendo del suelo que vaya a poner ahí. Esa es básicamente la idea. ¿Les ha quedado claro cómo añadir un filtro y que nos ayude en el levantamiento? Bien. A continuación viene un ejercicio, el ejercicio 5.13, y dice, mire, usted tiene una cierta posición de agua aquí, otra posición de agua ahí, un delta H conocido, tiene un suelo y ese suelo tiene una altura T, la talla S, y va a poner el filtro con DF. Por favor, usted ha visto en su texto y en la pantalla cómo deducir eso, pero deduzca, dice, en base a esta comparación de pesos, la ecuación para determinar el espesor del filtro a partir de los datos de la figura. O sea, hallar esto y adicionalmente despejar el valor del D filtro. Ahí está. Se entiende que este filtro tiene un valor gamma F conocido. Entonces, en este primer ejercicio hay que hacer eso. Simplemente usar esta misma ecuación. Bien pensadita para eso, esa es la idea, ¿no? Muy bien. Y a continuación, el siguiente ejercicio dice, ahora a esa ecuación, piense que su factor de seguridad es 2. Y con un factor de seguridad de 2 y estos datos, el filtro 22, el suelo 20, ahora hay una escala y unas alturas, todo aquello, halle el D sub F. Entonces, para este ejercicio, el 5.14 dice, mire, va a necesitar nomás hacer una red de flujo. Y esa red de flujo es esa. Y especialmente mire que ese es un extremo y aquí está D medios. Porque este D es 3 metros y este es D medios. Entonces, el bloque que se va a levantar está definido. No se nota mucho en esa figura, pero lo ponemos y decimos, sí, ahí está claro el bloque que se va a levantar, ¿no? Y para ese bloque en especial, haga los cálculos que necesite. Si ha deducido la ecuación aquí, que es en esencia esta, entonces basta ver cuánto es gamma prima y cuánto es D, cuánto es gamma prima, cuánto es gamma el agua, entonces ha servido esa red para hallar el I promedio, ¿no? Esa es la idea. Y digo, y ese es un ejercicio que tienen que hacer, entonces, ¿cuál va a ser el I promedio? Puedo yo calcular en cada punto
una altura total, puedo, ¿no? Y aquí se nota más que nunca que puedo calcular para diferentes puntos la altura total. Y ahora decido y veo cuál va a ser la longitud asociada con la salida y que calculo ahí. O directamente digo, mejor que el I promedio, ¿por qué no agarro y directamente hallo el peso y la fuerza de levante? La fuerza de levante es más fácil de calcular si ustedes se fijan. La fuerza de levante está asociado con el valor de U y la presión de poros. Y la presión de poros asociado con gamma del agua por la altura piezométrica. Es más fácil calcular la presión de poros acá, porque es lo que hacíamos antes. Y el área de ese diagrama, me va a dar la fuerza de levante. Sea como sea, este ejercicio es para practicar. Ojo con estos valores, en este ejercicio ha resultado esto así. ¿Por qué? Porque en el programa que se ha hecho, aquí hay una línea vertical impermeable, por eso esa situación ahí. Pero el ejercicio no dice eso. Entonces no copien esto así, no tienen por qué copiar eso así. Supongan infinito de un lado a otro. Entonces hagan una buena red de flujo con calma y piensen en esto que hemos dicho, de o hallar U' o hallar U directamente. Normalmente es más fácil hallar U, pero hallen ambos con mucha calma y les tiene que salir el mismo factor de seguridad. Esa es la idea hasta acá. ¿Les ha quedado claro estos dos ejercicios? Bien. Y por último, la idea es que no me debo olvidar que al colocar el filtro debo yo cumplir con una condición, ¿no? Hemos dicho, si yo pongo el filtro ahí, que tiene que tener un espesor de sub F, estoy asumiendo que la fuerza de levante es la misma a la que involucra que no hay filtro. Por lo tanto, el flujo de agua, que yo entendí que lo conocía, el flujo de agua no cambia y es algo así, lo conozco y no cambia. Debo mantener eso. Por lo tanto, el filtro tiene una primera condición que asegure eso. En otras palabras, la permeabilidad, la condición 1. La permeabilidad del filtro tiene que ser lo suficientemente grande. El suelo tiene que ser lo suficientemente grueso para que no haya cambio en el flujo de agua. Primer caso. Segundo caso, hay una segunda condición que la vamos a entender aquí. Imagínense que el suelo tenga unas partículas de este tamaño. ¿Es posible imaginarse eso? Sí. Y esas partículas terminan en contacto solo en algunos puntos con el suelo de abajo que se va a levantar. Y hay agua que fluye hacia arriba. Y si ya se va a levantar, quiere decir que el agua va a tender a agarrar una de esas partículas de suelo y llevárselas. A eso se llama erosión. El segundo criterio es evitar la erosión. ¿Cómo se evita la erosión? Imagínense que el suelo de arriba, que es el filtro, es más chiquito. Partículas así de chiquitas. Es más difícil que esta partícula salga, ¿no? Choca ahí. ¿Por qué? Hay partículas más finas, partículas más grandes, se lava. Partículas más pequeñas
choca y no hay erosión. Entonces hay dos criterios que este suelo del filtro debe cumplir, el de permeabilidad y el de erosión. Y bueno, aquí está aquello. ¿Quién es el autor o los autores detrás de todo esto? Vamos a decir son Terzaghi y Peck. Hay muchísimos otros autores para filtros, pero aquí en sexto semestre nos basta tomar eso. Y Terzaghi y Peck dicen, este es nuestro material base, aquí arriba está el filtro, y entiendo que el agua pasa de abajo hacia arriba y este filtro debe ser lo suficientemente permeable para que fluya el agua sin cambio. Y dos, debe ser lo suficientemente fino para que no se lave el suelo de abajo, no haya erosión. Excelente. Entonces ellos dicen, esas dos condiciones se las cumplen con este y este criterio. Y dice, mire, está asociado con el D, la granulometría. Entonces vemos el material base y decimos, necesitamos la granulometría del material base. Porcentaje que pasa. ¿En función de qué? Del diámetro en escala logarítmica. Y decimos, nuestro material base está aquí, es la curva A. Y sabemos cuál es, o sea, no importa cuál sea, es una arena, excelente, conocemos, es más fino, conocemos, ¿no? Entonces, esta curva es conocida. Y conocemos, porque el criterio me pide saber eso, cuál en esta curva base representa el valor de D15. Entonces, agarramos el 15%, llegamos a la curva y yo sé cuál es el D15 del suelo base. Y agarro el 85% y vengo aquí y conozco el de 85 del suelo base. Entonces queda claro que este es un valor conocido, el de 15. ¿Cómo hallar eso? Capítulo 1. Y además el de 85. Y me imagino que el de 15 puede ser 1 milímetro, 0,75 milímetros, 2 milímetros, depende el que vaya a proteger para que no se levante. Y adicionalmente, de ese mismo suelo tengo el valor del D85. Muy bien, ahora con ese criterio resulta que me dice el D15 del filtro, el que yo quiero hallar, el D15 del filtro debe ser dividido entre el D85 de la base menor que 4. Entonces eso quiere decir que yo debo conocer 4 veces el D85 del material base. Y digo, pero aquí está el D85, el material base. D85, aquí está. Conozco. Y me dice que multiplique por 4. Si es 1 milímetro, por 4. 2 milímetros, por 4, ¿no? O sea, lo que sea, por 4. Entonces, al multiplicar por 4, llego a algún otro valor. Y en este ejemplo, en el del texto, dice, ese valor es 4 veces el D85 del material base. No importa la escala, nada. O sea, la clave es que eso es 4. Está bien. Y se dibuja ahí para entender. Y es lo que venía aquí, 4 veces el de 85. Si conozco el de 85, conozco ese valor. Y ahora me dice el de 15 del filtro, por lo tanto, 15 del filtro debe ser menor a ese valor, a 4 veces el de 85 de la base. Entonces me dice, una vez que con el 15 encontró ese punto, va a servir como filtro cualquier valor en ese sentido, menor a eso. Y digo, estoy limitando el tamaño de partículas. Entonces, de seguro, este es el criterio de erosión. Y ahora voy al otro caso. Me dice, mira, ahora ve el D15 de la base y multiplique por 4. Perfecto. Dice, no hay problema. Voy a hacer eso. Voy a agarrar el D15 de la base y multiplico por 4.
Puede caer en cualquier lugar. Aquí estamos diciendo que cae aquí 4 veces el D15 de la base. Solo hacer esa operación, ¿no? No hay que fijarse que siempre a la derecha, a la izquierda, nada. Es una operación por 4. Listo. Y me dice el D15 del filtro debe ser mayor a ese, a 4 veces el D15 de la base. Entonces, eso quiere decir que he determinado un punto y el D15 del filtro debe estar en este sentido. Partículas más grandes. Entonces, eso quiere decir que ese es el criterio de permeabilidad. Criterio de permeabilidad. Bueno, y después es muy simple. Después de aquello, solo es cuestión de decir, tengo los límites, tengo la curva, paso una curva paralela aquí y ahí entiendo cómo tengo un rango que ya está aquí sombreado y digo, toda curva granulométrica que caiga ahí representa un buen filtro. ¿Por qué? Porque cumple el criterio de erosión y cumple el criterio de permeabilidad. Y si además tiene un peso unitario específico dado y un espesor dado que cumple con el levantamiento, excelente. Este es el filtro. Y uno dice, está bien, he entendido, haré un ejercicio con esto de acá, haré eso. Para esas condiciones, hallo el D85 a la base, el D15 y hallo las dos curvas. En otras palabras, tengo esto, hallo esta primera curva, hallo la segunda curva y el rango corresponde al adecuado, ¿no? Eso es lo que aparece en este ejercicio. Háganlo con calma, pero no es nada más que eso. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al diseño de filtros? Bien, entonces 3 ejercicios más, el 5.13, el 5.14 y el 5.15 para la siguiente clase. La siguiente clase es mañana. Y ahí estamos listos con nuestro capítulo. Bien, vámonos, tengan muy buen día, hasta mañana.